4269-1824, 4269-1824 y arroba Injerencia OPM es nuestro hashtag de esta noche. Y es que he de contarle que hoy era un día esperado en la Torre de Tribunales porque se daría por primera vez una reunión de todas las personas presuntamente implicadas en el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea, incluyendo a dos ex superintendentes de administración tributaria, a una ex intendente de aduanas, y también, por supuesto, al ex binomio presidencial conformado por Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Valdetti Elías. Lo más interesante de la audiencia que fue suspendida fue el hecho de que Otto Fernando Pérez Molina decidió hacer una conferencia de prensa improvisada. Allí dijo que él no se cree inocente, que él es inocente. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. El mandatario no dudó en criticar al colaborador eficaz, en este caso Salvador Estuardo González, y también a Juan Carlos Monzón Rojas y al Ministerio Público por recurrir a esa figura penal en busca de conseguir pues un caso penal sólido. Mire, yo no me digo inocente, yo soy inocente. Y eso fíjese que lo tienen que respetar todos. Aquí yo gozo de la presunción de inocente porque soy inocente. Y espero que ustedes estén aquí el día que me toque hablar. Y lástima que se atrasó esta audiencia de etapa intermedia porque les voy a demostrar, no hablar, no llegar a conclusiones y análisis falsos, no llegar a premisas que son mentiras. Voy a decir las cosas y lo vamos a, ojalá, a demostrárselo al juez, que no hay asociación ilícita, que no tengo tampoco defraudación aduanera y que no hay cohecho pasivo o activo, no sé, pero aquí lo que le digo es que se va a demostrar que yo soy inocente. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, otro de los temas, y por eso acudimos a nuestra etiqueta de esta noche, Injerencia OPM, es que Otto Fernando Pérez Molina aseguró de que hay una injerencia directa de los Estados Unidos en decisiones nacionales, utilizando, según él, a la CICIG como un instrumento. Yo lo vuelvo a repetir aquí. Aquí detrás de esto sigue estando la CICIG, que se ha convertido en una herramienta de la Embajada de Estados Unidos. Otto Fernando Pérez Molina insiste en que Estados Unidos mantiene injerencia en nuestro país, no solo a nivel político, sino también a nivel judicial, para cuidar sus intereses, como el combate al narcotráfico o evitar la migración. Según Pérez, cuando era mandatario le pidió a Thomas Shannon, subsecretario de Estado de Estados Unidos, que calmara al embajador norteamericano en nuestro país. En julio, cuando yo fui a Izabal, a Puerto Barrios específicamente, sí, a Barrios para recibir o acompañar a un asesor del secretario de Estado, es el señor Tom Shannon. Ahí yo le pedí al canciller, y le pueden preguntar al canciller, yo le había dicho al canciller que le pidiera, que le quería hablar 10 minutos aparte y que se parara al embajador de Estados Unidos. Y le hablé al señor Tom Shannon y le dije, hágame el favor de llamarle la atención a su embajador. Si siguen estas formas de estar ingiriendo en nuestro país, en asuntos internos, de estarse metiendo, acaba de pasar que él había llegado allá al Congreso de la República, acaba de pasar que había estado hablando con el embajador de unos cambios, con el canciller me lo contó a mí, habían hecho llegar al ministro de Gobernación en ese tiempo que le estaban pidiendo la renuncia del ministro de Gobernación, de Mauricio López Bonilla. Eso me lo habían dicho a mí hace 3 meses antes. Entonces yo le dije, dígale y llámele la atención, que deje de estarse de estarse metiendo en los asuntos internos, porque de lo contrario yo voy a tomar las medidas que sean necesarias. Eso fue más o menos a finales del mes de julio del año pasado. O sea, esta injerencia viene desde hace rato, no es nueva la que se está dando. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Yo no le voy a hacer una lectura comunicacional del fondo de lo que dijo Otto Pérez, pero lea lo que él expresa de manera no verbal. En realidad saca la imagen de cuando Otto Fernando Pérez Molina era candidato a la presidencia, esta imagen de la camisa blanca, de mangas de camisa, de pantalón, y este movimiento de sus manos tan particular que tuvo durante las campañas electorales que tuvo. Ahí vamos a hablar acerca del tema. 4269-1824, y tenemos una infinidad
de mensajes a través de nuestra plataforma de WhatsApp, 42691824. Leemos algunos antes de comenzar. ¿Quién no sabe que los gringos son los dueños de Guatemala, aparte de las familias que ya conocemos? Ya no da enojo ni rabia, solo risa los argumentos de Otto Pérez Molina. Bienvenido, Max, excelente. Dándole la bienvenida a Max Santa Cruz. ¿Y qué quieren? Que los Estados Unidos nos dé millones de dólares sin ninguna condición y sabiendo que se lo van a robar. Si no fuera por la CICIG y los demás países, seguiríamos con los corruptos en el poder. A este mayor Tito no le queda otra que repetir y repetir su inocencia. Él ha de querer que, como el viejo dicho, si la mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Lo que muestra es la injerencia de los tentáculos de los militares de Otto Pérez Molina para saber los detalles de la localización de testigos protegidos. Preocupante. ¿Ilegalidad? Es lo que nos pregunta. Bueno, sí, dice con mucha certeza que están la familia de Salvador Estuardo González en Canadá, que se le da una renta de $5,000, que se les paga un apartamento y que además se les da un vehículo. Fue parte de lo que dijo Otto Fernando Pérez Molina. De veras que con este soldado de plasticina no tiene sangre en la cara después de todo lo que se le ha encontrado físicamente. Ladrón, nos dice. ¿Por qué don Otto no habla de la injerencia de Roxana Valdetti en su administración? Si tiene plata, un don Otto regalando folletos. Bueno, sí, Mario sí tiene una copia, yo no lo he podido leer. Ya nos contará Mario qué es lo que dice. Para nadie es nuevo la injerencia que tiene los Estados Unidos en el país. En la circunstancia en la que se encuentra dice cualquier cosa. Piensa que aún está en su cuartel y que su fiscal, juez y CICIG son sus subalternos, es lo que nos dice. Otto Pérez Molina tiene el cinismo y falta de vergüenza al culpar a la CICIG y al embajador de los Estados Unidos del desastre que se le descubrió. Mario Rosales, buenas noches. Le doy también el saludo a Max Santo Cruz, ya hablo con él. Mario. ¿Qué tal, Juan Carlos, Max y a toda la audiencia de Canal Antigua de las 10 p.m.? Nos reencontramos luego de este periodo largo de Semana Mayor. Bueno, en cuanto a lo dicho por el exmandatario Otto Pérez Molina y la injerencia de Estados Unidos vía la CICIG, al final creo yo que Otto Pérez Molina no nos viene a decir nada nuevo. Si uno revisa la historia, Estados Unidos ha tenido intereses en la región y en Guatemala. El punto de inflexión lo marca el año 1954 y el largo recorrido, apoyos militares a las dictaduras establecidas acá, golpes de Estado, la venia que le daban al que asumía el poder. En fin, creo yo que para desgracia de Otto Pérez Molina todo fue convergiendo hace 2 años. El tema migratorio, esta crisis de los niños no acompañados que desbordó de verdad la capacidad de Washington de atender el tema de los migrantes centroamericanos. Para desgracia de Otto Pérez Molina, eso hace que Estados Unidos voltee a ver la región y pues bueno, venga a somatar la mesa y diga, miren señores, ustedes con qué calidad vienen a Washington a pedir apoyo a que solucionemos el problema si la casa ustedes la tienen hecho un desastre. Al final, Estados Unidos, es cierto, hay que decirlo, es el mayor financista quien pone los recursos para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y no nos perdamos, de verdad creo yo que venir ahora con nacionalismos tuiteros de nada nos va a servir. Acá las cosas están claras. La lógica, quien paga los mariachis pide las canciones, si lo queremos aterrizar en un contexto más coloquial. El tema acá es que Washington, a raíz de ese problema de la crisis migratoria de los niños no acompañados, pues empieza a voltear a ver al Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Y qué es lo que para ocurriendo? Sí, se pacta el plan de la Alianza para la Prosperidad. Son aprobados el año pasado en el ejercicio fiscal estadounidense, en su presupuesto de nación, destinados 750 millones de dólares para el Triángulo Norte de Centroamérica, 138 creo que le tocan a Guatemala, millones de dólares para 2016. Es que de verdad, o sea, Washington no va a dar dinero y cooperación de sus contribuyentes. Y si ustedes revisan y miren, acá no hay que perderse mucho, métanse a la página del Congreso de Estados Unidos, googlean ustedes Plan de Alianza para la Prosperidad y ahí les sale desglosado todo lo que el Congreso de Estados Unidos ha aprobado referente al tema. Y ahí están los condicionamientos. ¿Y cuáles son los condicionamientos para ese aporte dinerario? Es lucha contra la corrupción, fortalecimiento del sistema de justicia,
procesar y perseguir a aquellos elementos de las fuerzas de seguridad que estén o que hayan estado involucrados en severas violaciones a los derechos humanos. Entonces no nos perdamos. Para desgracia de Otto Pérez Molina, pues el tema migratorio con los niños pasó 2014, Washington voltea a ver la región y de verdad no es casualidad que para el Departamento de Estado el Triángulo Norte de Centroamérica ocupe, al año 2015 ocupaba el quinto problema de prioridad en cuanto a seguridad nacional de Estados Unidos. Pero ¿por qué? Ese es el tema. ¿Por qué? A los norteamericanos no les importa que tengamos una corrupción desbordada en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y más para abajo. ¿Qué es lo que les preocupa a los norteamericanos? Que esa debilidad institucional permita a elementos externos involucrarse, legalizarse, conseguir papeles, conseguir estancia, preparación y recursos para tener una amenaza directa a su seguridad nacional. Llámese terrorista, llámese narcotráfico, llámese una serie de elementos. Ahora voy con Max, que además conoce mucho de este tema. Vamos con Injerencia OPM, que es nuestro hashtag de esta noche. Nos dice Quetzalumán, que Otto Pérez haya dicho una gran verdad, no lo pone como el chico bueno de la película, nos dice Quetzalumán. OEG, la inocencia con tantas evidencias en contra del enriquecimiento desproporcionado lo delata. ¿Cuál injerencia? José nos dice, la injerencia de los Estados Unidos tiene trasfondo, apoya la lucha contra la corrupción a cambio de que no hayan inmigrantes ni traficantes. Migrantes seguirán habiendo y traficantes también. ¿Por qué? Porque el negocio es redondo en ambos casos. Puro chapín, nada tiene que ver si hay injerencia, si robó o no. Inocente, por favor, nos quiere ver la cara, o sí. Alex nos dice, ¿cómo puede Otto Pérez Molina probar lo que promueve en su discurso, llámese Estados Unidos moviendo el país? Clara nos dice, pruebas, si es cierta injerencia, se mata a dos pájaros, de lo contrario Otto Pérez Molina cae en chantaje con riesgo a contrademanda de los gringos. Maripaz nos dice, es un completo descarado, ya son patados de ahogado, yo soy inocente, dice, qué pena ajena da el señor. Max nos plantea, 50% de lo que aseguró Otto Pérez Molina se le da el beneficio de la duda. El doctor Zavala, sus palabras contra hechos de la red hospitalaria colapsada, un folleto de lujo en su defensa. Oiga, Mario, ahí me lo presta, ¿eh? El doctor... Se lo puedo traer firmado por Otto. Gracias. No, con leerlo es suficiente. Manejo mediático es malicioso por el ataque a la institución con credibilidad del Ministerio Público y a su gran aliado, la CICIG, es lo que nos dice el doctor Hernández. Licenciado Max Santocruz, un honor tenerlo acá. Muchas gracias, Juan Carlos. Mario, es un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Primero, solidarizándome también con la muerte de tantos guatemaltecos y guatemaltecas el día de hoy en dos accidentes lamentables. Uno en Nahualá y otro en Quetzaltenango. 34 o 33 personas fallecidas y muchísimas personas lesionadas. Esperamos que sea realmente algo que se tomen acciones definitivas, porque nos recordamos cada vez que hay estas tragedias de lo que hay que hacer y pareciera ser que nunca pasa nada. Claro. Para mientras siguen muriendo guatemaltecos innecesariamente. Bueno, en relación a este tema, este fue el tema del día. Hacía un poco la analogía con Mario antes de entrar al aire, a manera de broma y en serio, que me recordaba un poco aquella telenovela mexicana de Cuna de Lobos, en donde todo el mundo empieza a traicionarse entre sí en búsqueda de salvar el propio cuello. Y en este caso, pues los últimos dos de la fila resultan ser, por lo menos en lo que se ve hasta hoy, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, y el que viene siguiendo al ladito de toda esta historia, pues es Juan Carlos Monzón, un paso antes que el propio Salvador Estuardo González, conocido como ECO. Ahora bien, si nos vamos un poco hacia atrás, hay que recordar que los países de la Unión Europea siempre han apostado al tema de fortalecimiento institucional. Estados Unidos no ha ido tanto en esa línea, sino que ha habido más procesos de acciones inmediatas que procesos a largo plazo en la construcción de la institucionalidad en Guatemala. Es hasta cuando Estados Unidos se vuelve el principal financista, por así decirlo, dentro del grupo de países amigos que llegan a apoyar CICIG, cuando empieza a cambiar la tónica también de la comisión con el nombramiento del nuevo comisionado, y se deja atrás un poco la acción que había desarrollado, cuestionada o no, de Carlos Castrezana y de también el comisionado Dalanese, y se toma una dinámica que va más asociada también al ejercicio previo que Estados Unidos había tenido con el Plan Colombia
y su experiencia en el combate con el narcotráfico y las estructuras criminales que en ese país existían. En ese sentido, Estados Unidos se sentía más cómodo con la figura de un comisionado. Ahora bien, venir y hablar ahora que el expresidente Otto Pérez Molina hable sobre la injerencia de Estados Unidos dentro del marco de una comisión o dentro del marco de un país, sabiendo que había tenido innumerables visitas previas con mensajes absolutamente claros desde el vicepresidente Biden hasta secretarios de Estado, Thomas Shannon, etcétera, sobre temas relacionados, como bien mencionaba Mario, a los intereses que tiene Estados Unidos en la región donde extiende la frontera sur de México hacia el Triángulo Norte, siendo una de las regiones más violentas del mundo, decide, bueno, lógicamente apoyar ya no solo el tema del combate directo con acciones, sino que el tema de fortalecimiento institucional, al ver, como bien mencionaba Mario, que definitivamente la casa no precisamente estaba ordenada y que habían grandes señalamientos que me imagino ya en ese entonces el comisionado habrá compartido con Naciones Unidas y en esos también compartimientos de información y experiencias con Estados Unidos al ser uno de los países donantes de lo que sucedía en Guatemala con estructuras criminales. De ahí que Estados Unidos decide apoyar, sí, un plan para la Alianza de la Prosperidad, pero con las condiciones, lógicamente, de quien aporta un recurso económico en búsqueda de la defensa de sus intereses. Y hay que entender lo que eso es así. El mensaje que se le dio a Otto Pérez Molina el año pasado al ver todo esto era claro, y era la renovación del mandato de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Pero ahí construyo, Max. A ver, hoy Otto Fernando Pérez Molina dice es que la CICIG, de manera tajante, es un instrumento de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo dijo cuando él era presidente y tenía además la posibilidad de no renovarlo? Que la Constitución se lo daba. Y agrego rápido, con Mario hacíamos un recuento también veloz sobre los momentos en los que Otto Pérez Molina tuvo enfrente al embajador. A la CICIG, el claro. tema de CICIG. Estoy hablando desde que era diputado del Congreso de la República dentro del periodo 2004-2008, siendo secretario general del partido político, el Partido Patriota, del 2002 al 2011, creo que 9, algo así fue 9. O sea, él tuvo incidencia en lo que la bancada apoyó en esto, pero también él, casi en el primer año de su mandato, en el 2012, la misma ex vicepresidenta Roxana Valdetti viaja a Naciones Unidas a requerir que sea renovado el mandato de la CICIG, que vencía, si no estoy mal, en septiembre del 2013. Y Otto Pérez Molina también solicita la renovación del mandato en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2012. Y él tuvo a su cargo esa renovación del 2013 y tuvo la renovación del 2015. Si ustedes quieren a regañadientes, pero la tuvo. Tuvo 2 oportunidades para decir lo que hoy en día está diciendo y que nunca lo dijo. Claro. Entonces no podemos tomar como un argumento de injerencia de un país en decisiones de una comisión que es amparada por el sistema de Naciones Unidas a solicitud del Estado guatemalteco cuando fue constituida, y tratar desde ese argumento exculparse de una responsabilidad y de la posible culpabilidad dentro de la comisión de ilícitos en el ejercicio de su mandato. A ver, lo que sí hay que reconocer dentro de la locución de Otto Pérez Molina es que quizás la parte más grave es la acusación que hace sobre la designación de Gloria Porras como magistrada a la Corte de Constitucionalidad. Hay que entender una lectura bastante básica. 145 votos en el Congreso de la República no se logran de la noche a la mañana. Alguien fue a cabildear y cabildeó duro. 145 votos fue los que recibió la magistrada presidenta Gloria Porras. ¿Quién ya había levantado la mano diciendo que sí iban con 145 votos o que al menos su bancada iba a apoyar? Unidad Nacional de la Esperanza. O sea, Mario Taracena fue claro en ese sentido. Pero en ese contexto, Juan Carlos, o sea, por eso yo insisto, lo dicho por Otto Pérez Molina tampoco, digamos, no es wow, lo que... No, o sea, miren, semanas atrás, ya habíamos dicho. ¿Qué hizo la cuenta de Twitter de la Embajada de Guatemala, de Estados Unidos en Guatemala? Cuando la magistrada Gloria Porras le dan un premio en Estados Unidos como defensora de la justicia, no muy recuerdo, pero fue un premio que fue a recibir Estados Unidos. A pocos días de que se eligiera y todo esto, los expedientes en el Congreso de la República, la embajada, ahí sí que echándole porras en su cuenta de Twitter. Era previsible que la embajada con ese tweet estaba diciendo, miren, nosotros apoyamos la reelección de Gloria Porras. Cuando en su momento lo hizo con la fiscal general Claudia Paz y Paz. Vamos, esa sí fue clara. A ver,
funcionarios estadounidenses del más alto nivel vinieron a Guatemala y le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros le mostramos nuestro respaldo absoluto a Claudia Paz y Paz. Así de claro fue. O sea, no hubo esta declaración light del mundo diplomático de nosotros creemos que no se debe involucrar uno en ningún tipo de problemas nacionales, pero no, ¿sabe qué? Nosotros nos sentimos cómodos con Claudia Paz y Paz. Ahorita voy, Max, solo termino acá con el 4269-1824 en nuestra cuenta de WhatsApp. Nos dice, Injerencia OPM, este tipo es un sinvergüenza, está molesto porque lo descubrieron gracias a la ambición de su señora. Lo que menciona Otto Pérez sobre la injerencia ya es de conocimiento público, asimismo la cooperación al país. Sus comentarios no cambian en nada la forma corrupta en la que manejaba a nuestra nación. Me pregunto, si el general no quería que lo metieran preso, no se hubiera comportado como un vulgar ladrón. Me pregunto, nos dice, si en ese momento... Si en ese montón de huizaches que lo defienden, a los de la línea suben todo el dinero que cobran, es sudor de la muerte y lágrimas del pueblo. Bueno, nos dicen también, ¿por qué ahora habla de injerencia cuando él mismo salió en conferencia junto con Todd Robinson, cuando fue todo el relajo hace más de un año? Bueno, yo sí recuerdo esa fotografía, fue muy comentada, ¿no? Donde el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, pues dio declaraciones desde el podio presidencial. Y Otto Fernando Pérez Molina lo estaba flanqueando, donde se hablaba, si no estoy mal, era un proceso de colaboración para reestructurar la SAT en ese momento. Pero ya muy avanzado las manifestaciones en la plaza. Ya estaba muy duro, sí. El problema de Roxana Valdetti. Por supuesto. Claro, injerencia humanitaria sí está avalado por Naciones Unidas. Todo es cierto de la injerencia directa de los gringos, eso no se puede negar. Ellos dan dinero y... el que paga manda, es lo que nos plantean. Max, perdón. No, al contrario. Hay que recordar, incluso, si no estoy mal, el 23 de abril, días después de la famosa conferencia, lo que se destapa del viaje a Corea, etcétera, es cuando se hace el anuncio de la intención del Estado de Guatemala a renovar el mandato 2 años más a partir del 4 de septiembre de 2015 al 4 de septiembre de 2017. Ahí sale Otto Pérez Molina, aquella famosa fotografía de la mesa en el Salón de Banderas de Palacio Nacional, sentado Roxana Valdetti, cuando el comisionado no se acerca a saludarla a ella. Estaba también la fiscal general, el presidente Pérez Molina, y no sé si me falta alguien más, tal vez de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, el expresidente Pérez Molina dice que la decisión que habían tomado después de la investigación y el análisis de la comisión nombrada para ver sobre la necesidad o no de la continuidad de la CICIG en Guatemala había determinado que en efecto era necesario y que él pensaba que la decisión de la renovación del mandato era una decisión buena para el país, porque era necesario fortalecer las instituciones del país en el combate contra la impunidad. Es decir, el Otto Pérez Molina, que dice eso por razones políticas o por presión que tenía de las visitas que habían venido de Estados Unidos de la injerencia, para requerir esa injerencia, al final de cuentas, cuando él hoy plantea de que le había hablado en privado a Thomas Shannon diciéndole que no le gustaba la actitud del embajador de Estados Unidos en Guatemala porque se estaba inmiscuyendo en asuntos internos, etcétera, él hubiera podido tomar una acción no anunciada, sino que en todo caso ya tomar una acción más formal a través de los canales diplomáticos para hacerlo. No lo hizo. ¿Y por qué? Porque nos guste o no nos guste, como nos dijo Mario, tenía contadas las costillas. Y en ese momento la carta de oxígeno que tenía en ese minuto era aprobar la renovación del mandato de la CICIG. No había otra. Él, como bien planteó Max, él estaba buscando su oxígeno. Como en la cuna de lobos, cuidar su cuello. Así es. O sea, y si eso significaba decirle, señores, aquí está CICIG, señores, aquí está el comisionado que ustedes quieran, señores, aquí está lo que ustedes necesiten. Y desde esa misma injerencia que él dice, no es de hoy. Claro, o sea, y aparte no cobra sentido las palabras de Otto Pérez Molina alegando una injerencia de Estados Unidos, que él incluso a una cadena internacional les dijo que él se sentía pues como un Arbenz del siglo XXI, algo así lo expresó, pero no cobra sentido porque, digamos, un general del ejército de Guatemala, entrenado en la Escuela de las Américas, con una política contra insurgentes, específicamente la carrera militar de Otto Pérez Molina se centró en el tema de inteligencia militar,
O sea, no puede a estas alturas de su vida venir a decir que se está violando la soberanía, que hay injerencia de Estados Unidos, cuando él fue entrenado precisamente bajo los lineamientos de Washington en el contexto de la Guerra Fría. Eso no hace sentido. Y por otro lado, también tampoco digamos que levanta eso un revuelo en la población, porque digamos, Otto Pérez Molina no viene de un sector progresista, un sector académico que durante años ha enarbolado la injerencia estadounidense y que hay que defender la soberanía. O sea, no es creíble ese argumento. A ver, lo que no es creíble es que venga a decírselo ahora, cuando el tipo tuvo que venir y cederle espacio. A ver, la política norteamericana fue bien clara con Guatemala. ¿Cuánto tiempo pasamos durante la administración de Pérez Molina sin embajador? A los estadounidenses les importaba poco. Les decía, ¿sabe qué? Le voy a poner embajador cuando se me dé la gana. Cuando se me dé la gana. Y el que quiera. Ajá, y el que se me dé la gana. Y cuando puso a un hombre que, a ver, con el respeto que me merece el embajador Robinson, él será un diplomático de carrera, pero es poco diplomático, pues es un hombre frontal, es un hombre de palabra dura, de palabra muy... a ver, con poco de esa sutileza diplomática que muchos tienen, ¿no? O que los europeos tal vez se expresan de mejor forma. Sí, él es más frontal, más duro, ¿no? ¿Y qué? Así de sencillo, ¿sabe qué? Nosotros vamos a estar en contra de la corrupción, nosotros vamos a estar en contra de esto, en contra de lo otro, ¿y qué? Y eso, a ver, el tipo le dijo, ¿sabe qué? La corrupción nos ha carcomido, se ha acabado el dinero de los guatemaltecos, ha matado a los niños, así se lo dijo. Y hoy estás viendo el mismo. Y yo solo añadiría esto, que por supuesto hay una injerencia clara, pero digamos que en el contexto de Otto Pérez Molina este argumento se desvanece. ¿Que hay intereses de Washington en Guatemala? En por el supuesto mundo entero que es los un hay. imperio, Por Mario. supuesto que los hay. Pero vamos a que, también hay que decirlo, el Estado guatemalteco en esta materia, pues miren, por una declaración mucho menos polémica y fuerte como la de Todd Robinson, en otro país le dan 48 horas al embajador para que se vaya a su casa y lo declaran Un concreto, elemento pues. de injerencia. El segundo viaje que hace Otto Pérez Molina, al haber sido electo presidente de la República de Guatemala en el año 2011, primero es a México, que es el que siempre hacen los presidentes electos. El segundo, ¿dónde fue? A Washington. Y entonces, ¿de quién está buscando qué? Claro. O sea, miren, aquí no estamos nosotros, incluso había un tuit que compartía con Mario ahora, que decía que si eventualmente se hablaba de lo que pasaba con Otto Pérez Molina hoy era porque era pagado por la embajada para deshacerle la historia, etcétera. Miren, esta historia aquí no se está juzgando si Otto Pérez Molina es culpable o no, estamos hablando de la injerencia de lo que él anuncia. Hoy ya la culpabilidad o no, pues corresponderá a los tribunales juzgar. Eso es así inevitable. Incluso el mismo descargo que hoy hace, retomando y regresando un poco a lo que originalmente hablaba Mario sobre ese folleto, libro de entre 64 y 95 páginas, se habla que extraen 5,000 páginas de documentos presentados por el Ministerio Público de la CICIG de la acusación formal. Créanme que eso no sirve de nada repartirlo a donde lo repartió, porque los jueces no van a basar su decisión, el juez no va a basar su decisión en función de este documento. Y la población, si ustedes quieren ver justa o injustamente, cada quien lo percibe de manera distinta, pues no va tampoco a exculparlo de lo que hay presente en este documento. Pero me llama la atención porque es como una especie de la mezcla del ex candidato que sale hablando en una conferencia improvisada con mangas arremangadas, sin reloj, en su mejor época de campaña, como mencionábamos, con un documento también bien presentado, bien armado, bien diagramado, sí, y caro. Y también, por supuesto, hablando de la injerencia para tratar de distraer la culpabilidad o no, o los argumentos que se pueden señalar en otro tipo de distractores que no tienen nada que ver con el proceso necesariamente, sino que con razones de carácter político que empiezan a perfilar a un preso político que está en las cárceles guatemaltecas por tratar, como lo dijo en su momento incluso también Alfonso Portillo, de oponerse a los poderes tradicionales. Yo recuerdo claro, que quien en su momento hizo un documento similar, no con la calidad del papel y de la impresión y la diagramación de Otto Pérez Molina. Parecía informe de gobierno, ¿eh? Sí, exactamente, así parece. ¿Qué es el informe de gobierno en buena medida para quienes somos bastante neófitos en el asunto? Un gran pisapapel, es una cosa inentendible como este tamaño. Sí. Yo quien sí recuerdo que hizo un documento similar
fueron los militares a los que se les condenó por el caso del asesinato de Helen Mack, que hicieron un libro incluso donde hablan acerca muestran la foto robot y demás, un libro muy similar a lo que presentó hoy, pero con menores condiciones económicas, recursos por decirlo menos. Vamos, estamos con nuestra etiqueta de esta noche, que es Injerencia OPM. Le comentamos acerca de Injerencia OPM. Uy, cometí un error, perdón. Vamos ahora a leer los mensajes que ya tenemos. Araceli de Arroyave nos dice: no es novedad, siempre ha existido, no dijo nada nuevo, se valió de eso para decir que es inocente. Mario Aceituno: sin esa ayuda o injerencia de Estados Unidos, Otto Pérez Molina ya tendría un inodoro de oro para cada miembro de su familia, si no es que ya lo tiene. M. García: mejor que Estados Unidos nos reconozca como Estado propio y no estar bajo el yugo de los patriotas que enarbolaban soberanía. Hans nos dice: Otto Pérez Molina, igual que Saddam Hussein, entendieron tarde que el diablo mal paga al que bien le sirve. La CIA, es lo que dice Hans. Carlos: lo que sí es verdad es que la diplomacia con Estados Unidos ya vale un pepino. A Otto Pérez Molina es sálvese quien pueda. Ronnie: siempre ha habido, ojalá no la hubiera y eso pareciera un sueño imposible, ojalá que nosotros lo hagamos posible. Puro Chapín: él mismo la solicitó y ahora se arrepiente con folleto autografiado. Ándale. Bendita injerencia, si no estuviéramos atados de pies y manos ante tanta lacra corrupta que hacía como que gobernaba. Nos dicen también, Alex: ¿qué clima o cortina de humo intenta crear Otto Pérez Molina con estas revelaciones? Yo le diría que gana poco, Alex, gana poco porque pasará mucho tiempo hasta que se llegue de verdad a la etapa intermedia. ¿A qué le llamo yo mucho tiempo? Por lo menos un mes, como cálculo muy somero. Otto Pérez Molina quedó viendo estrellitas de la bandera estadounidense por no alinearse con los Estados Unidos, porque ahora viene a criticar a la CICIG y no lo hizo en el pasado, sin vergüenza, descarado, es lo que nos dice Carlos. Novelero, debatiendo en los medios y no en los tribunales, ya casi hasta le creí, dice Carlos. El licenciado Douglas Chacón, analista de este espacio, como invitado nos dice: el general Pérez Molina tuvo el dudoso honor de destruir la confianza en la presidencia, un partido político y la fe en la política, es lo que nos dice el licenciado Chacón. Y nos plantea José Raúl: con estas declaraciones parecía que quieren que lo consideren una víctima como Arbenz, cuando lo que se ha visto lo contradice. Judy nos plantea: la única injerencia que hizo pública la corrupción institucional no fue sino hasta con la cabeza de Iván. Parte de todos los mensajes que tenemos, que son muchísimos esta noche, Mario. Bueno, sí, también esto del caso La Línea y todo lo que ha ocurrido año 2015, también hay que ponerlo en el contexto de lo que está ocurriendo con nuestros vecinos. Y yo me quiero referir al caso Honduras y el caso El Salvador. Efectivamente, tal como Otto Pérez Molina lo dijo hoy, pues Washington ha manifestado su interés de que se replique el modelo de CICIG tanto en El Salvador como en Honduras. En la coyuntura más álgida del año pasado, pues el gobierno del FMLN de Sánchez Serén en El Salvador dijo: señores, mucho gusto, pero nosotros acá podemos solitos, no queremos una comisión internacional, nuestras instituciones pueden funcionar. Juan Orlando Hernández en Honduras dijo lo mismo: creemos que acá no necesitamos una comisión internacional. ¿Qué hizo Washington? ¿No quieren comisión internacional? ¡Pum! Caso Rosenthal, le caen al Banco Continental, presos 2 señores de las familias más pudientes e influyentes económicamente en Honduras. ¿Y qué deriva en todo esto? Juan Orlando Hernández, a regañadientes, retorciéndole el brazo, tuvo que ir a firmar en enero de este año el convenio con la OEA para la creación de la MACI, que es la misión de apoyo a la corrupción, anticorrupción y contra la impunidad en Honduras, a cargo de la OEA. La OEA, un foro multilateral que todos sabemos, Washington tiene fuerte injerencia en la OEA, eso no lo podemos obviar. ¿Qué pasa en El Salvador? No quieren una comisión internacional. Procesos contra Mauricio Funes,
contra Tony Saca, enriquecimiento ilícito. Ya se murió Ya se murió Francisco Flores. El presidente Flores ya se murió. ¿A qué obligaron? A que la oficina de antidrogas y combate a... Sí, la oficina de antidrogas y cumplimiento a la ley. Se llama, es una oficina específica de la embajada estadounidense en El Salvador. Está financiando un proyecto de una oficina de la ONU antidrogas también y prevención del delito, que están creando una especie, ya dijo el fiscal general, esto no es la CICIG guatemalteca. Pero digamos, o sea, tampoco hay que perdernos en el análisis que Washington ha volteado a ver el Triángulo Norte y está diciendo, señores, si ustedes no van a limpiar la casa, se la limpiamos nosotros. Y ojo, en el caso hondureño, el primer zarpazo fue al sector privado hondureño, fue a un banco hondureño. Pero a ver Mario, hay que entender plenamente, yo coincido con el análisis de Mario de manera total. Hay que entender de que tanto El Salvador como Honduras, como Guatemala, padecemos los mismos problemas. ¿Te pareces tanto a mí? Tenemos una corrupción desmedida, tenemos una clase política desgastada, tenemos un sector empresarial que algunos actúan de manera correcta y otros no lo hacen, pero los tiene que meter a todos en el mismo cuchumbo. Hay otros que están infestados en las aduanas, hay otros que están infestados en coca. Y a ver, a los norteamericanos lo que les preocupa es que esa debilidad institucional, esa porosidad de las instituciones que pueden ser cooptadas por los traficantes, por los terroristas, por cualquiera que pueda tener tan solo los medios para entrar dentro del sistema y poder alinear todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Si usted puede alinear de esa forma en la que un presidente de la República tiene la posibilidad de incrementar o de reducir los ingresos del Estado a partir de una voz, a partir de decir, ese no pasa, ese sí pasa, ese no pasa, que pague. Imagínense el poder de lo que estamos hablando, o sea, el poder institucional. Por lo tanto, ¿qué pasaba en los contenedores? Lo que se le daba la gana a alguien. Max, perdón. Y estamos hablando que en este caso nos enfocamos en lo que podría considerarse en relación a la estructura criminal de la línea. Pero también podrían haber problemas relacionados con el tema del narcotráfico y el combate al narcotráfico, que en algún momento no hubiera podido llenar las expectativas que se hubieran dado en Guatemala. Acuérdense que veníamos de un desgaste muy grande dentro de realmente cruentos enfrentamientos en México entre el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, los Zetas, etcétera, y cómo se van corriendo las estructuras criminales de México hacia el lado guatemalteco y con la impunidad con la que campeaban en Guatemala al principio de la administración de Dr. Pérez Molina, dominios de puertos, etcétera, lo que se hablaba. Puede ser que ahí los miedos de Estados Unidos. Pero más allá del tema de soberanía, que como bien dice Mario, puede ser un tema de tuit, pero hay un tema sentido, pero es una realidad. Estados Unidos establece el corrimiento o la calificación de un subprotectorado sin preguntarle ni a Guatemala, ni a Honduras, ni a El Salvador, porque deciden que para los intereses de ellos, de seguridad nacional, tienen que atender esas necesidades que encuentran en las debilidades muy grandes en Guatemala, Salvador y Honduras, por temas de narcotráfico, por temas de migración, etcétera, y corrupción. Ahí pero no hay que perderse. Pero por una bicoca, Max. Claro. Por una bicoca. Claro. ¿De cuánto estamos hablando? 120 millones de dólares. Cuando hablamos versus los 6,000 dolidos y trabajados y duros millones de dólares de los guatemaltecos que trabajan allá. 6,000 millones en remesas. Y sin condiciones. Y si usted toma en cuenta de que cuánto representan esos 100 millones de dólares, que serán unos 800 millones de quetzales, en comparación de los más de 70,000 millones de quetzales que tiene el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación por año. Yo solo escuché una vez a un funcionario de Estados Unidos hablar de que estaban considerar en algún momento, años atrás, que en ese entonces eran 4.500 millones de dólares, imagínense, 4.500 millones, que lo iban a tomar como la parte del aporte que Estados Unidos daba a la inversión en el país. Claro, imagínense. O sea, el guatemalteco que vive allá no hace nada, ¿eh? No, no hace nada. Y gasta su 30% acá y el 70% lo consume allá, pero no hace nada. Y mire, solo rápidamente, comparando regiones, hay quien se pregunta, por ejemplo, el vecino gobierno de Enrique Peña Nieto, como usted dice, ¿te pareces tanto a mí? O sea, el gobierno de Enrique Peña Nieto, unos fuertes y grandes indicios de corrupción a todo lo que da. Y alguien se preguntaba, bueno, ¿y en México por qué no hay una CICIM? ¿Por qué allí Estados Unidos no está presionando? Un funcionario mexicano en una columna
hablando un poco del caso Centroamérica, decía Jorge Castañeda, ex canciller mexicano. Secretario de Estado también. Secretario de Estado. Decía que en el caso mexicano lo que ha pasado es que hábilmente los gobiernos, digamos, Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se han aplacado a la política de Washington en el tema migratorio. ¿Cuál es el primer filtro para no dejar pasar a los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos? México, así de sencillo. Pasar la frontera mexicana por tierra es realmente duro. Y hay una frontera en común larguísima entre Estados Unidos y México que permite tener condiciones de negociación distintas a las que tenemos nosotros. Claro, pero a ver, Max, o sea, si cualquiera que haya atravesado el territorio mexicano por tierra, durísimo. Es de verdad, durísimo. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo, yo ya lo he hecho en 3 ocasiones ese viaje, es durísimo. Sí. La Procuraduría, la Procuraduría Federal es de verdad un descaro lo que hacen con los migrantes. Los bajan ahí de Tapachula, que es donde usted aborda el autobús. O Tabasco. O Tabasco. O sea, usted encuentra al menos en los primeros 50 kilómetros 10 puestos de policías. Y en todos, a morder. Un descaro, pero descaro. Con el respeto que me merece el gobierno mexicano, es que es un descaro a todo aquel migrante que lleve algún tipo de problema. A ver, quien quiere ir a los Estados Unidos es notorio, Max. Yo estuve en Tabasco y nos decían los migrantes hondureños que incluso, bueno, hacían referencia a los maltratos y a los abusos que sufrían aquí en territorio guatemalteco. Claro. Ojo, que empieza el martirio del calvario desde acá. Pero me decían, bueno, somos víctimas del abuso de la policía estatal, municipal, de la policía estatal y la policía federal. Y ahora, incluso dentro, subidos en la bestia, de los mareros, que a veces se llaman garroteros, que algunos son hondureños, algunos otros son mexicanos, que les pegan ahí en el camino para que dejen lo último que ya tienen y se mueran. Posteros le llaman también, sí. Porque se ponen en los postes de paso del tren para bajarlos. Bueno, y no digamos casos como los Zetas, por ejemplo, y lo que sucedió en Tamaulipas. O sea, que estamos hablando trágico de lo más grotesco y horroroso que se ha podido ver. A ver, es que fue una política de exterminio. Cuando usted ve una galera y usted coloca a 127 personas, seres humanos, los coloca en fila y los ametralla a todos, es que de verdad es un acto de exterminio, no es un acto de una persona en sus 5 sentidos. Solo voy a revisar lo que decimos en WhatsApp y luego cerramos la temática en este bloque. Nos dice, lo que dice Pérez Molina ya lo sabemos, pero el presidente Morales se evitaría esos comentarios si tan solo hiciera un poco más públicos esos procedimientos tan importantes que a todos nos importan. Bueno, creo que hoy el presidente Morales pues no tuvo vela en el entierro, si es que me permite el término coloquial, ¿no? Mañana juega la selección. Sí, creo que Otto Pérez Molina debería por lo menos darle honor al puesto que tuvo en el ejército, de que si la regó en su mandato, pues debe de aceptar y afrontar las consecuencias como general que fue. Yo creo que Otto Pérez Molina es más culpable de lo que él cree por ver cosas y no decirlas o hacer algo al respecto. Saludos, muchas gracias. Nos dice, pobre argumento de Otto Pérez Molina, aún cree que la ciudadanía es tonta, sin embargo, se nota que repasó bien su discurso para sonar convincente. Nos dicen también, ahora resulta que Otto Pérez Molina quiere ser inocente, mientras hace años él ya quería tener las aduanas a su cargo, sabía que allí se sacaban grandes cantidades de dinero. Los militares siempre usan como excusa la injerencia de los Estados Unidos, ya que sea más ingenioso en su afán de salvarse. Y por último, en ese documento solo muestra su mediocridad como general del ejército. ¿Quién le va a creer? No da lástima, sino vergüenza como gobernante. Vamos a ir a la pausa y luego cerramos el tema. Estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlos. Un abrazo a los compañeros de Antigua Sports. Vamos muy rápido, tenemos muchísimos mensajes con nuestra etiqueta de esta noche. Si el acusado Otto Pérez Molina denuncia injerencia de OPM y era cierto, entonces cometió otro delito, omisión de denuncia. Alejandro, lo que no admite la injerencia son los más beneficiados por la injerencia. Nos dice, gracias a la injerencia de OPM se destapó toda la podredumbre de su gobierno. Y Juan Carlos
Nos dice cuántas estructuras tendrá Otto Pérez Molina activas aún en el Estado, si hasta información de testigos y familia tiene. Creo que eso lo dejó bastante claro hoy. Max, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Nuevamente, Mario. Hay una frase que es simpática, pero es histórica y creo que viene un poco al tema cuando hablamos de soberanía, pero lo decía Porfirio Díaz en su momento y decía él, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y eso lo que implica es tener esa injerencia de la potencia más grande del mundo a tan solo menos de 2 horas de territorio estadounidense. Es así, es una realidad. Ahora, cuando hablamos de soberanía, acordémonos también de que tristemente, mientras sigamos recibiendo la ayuda de países amigos para poder alimentar niños guatemaltecos, creo que estamos muy lejos de hablar de una verdadera y real soberanía, y es la que nos atañe a todos los guatemaltecos. El fortalecimiento institucional es básico y fundamental. Con Estados Unidos o sin Estados Unidos es tarea y responsabilidad nuestra. Hoy en día la CICIG está en un plan de colaboración, de combate a las estructuras y a los poderes paralelos, y a nosotros los guatemaltecos nos toca seguir realmente este camino y la ruta de combate a la impunidad y de realmente lograr este objetivo que todos tenemos de la búsqueda y consolidación definitiva de la justicia. Se llame Otto Pérez Molina, se llame Roxana Valdetti, se llame como se llame, sea quien sea, en el lugar que sea y sea del sector que sea. Si la justicia en la que nosotros los guatemaltecos aspiramos, tiene que caer tarde o temprano, y serán las leyes y serán las cortes quien así lo determine. Mario. Bueno, sí, finalizar diciendo que en política exterior Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses y aliados en función de esos intereses. El tema migratorio, la crisis humanitaria de los niños no acompañados hizo que Estados Unidos encendiera sus alarmas, volteara a ver el desbarajuste y desastre que hay en el Triángulo Norte centroamericano, y pues ya sabemos la historia, año 2015, Otto Pérez Molina. Y nos guste o no, pues al final vinieron a somatar la mesa y a ordenar la casa. Se vienen más procesos, creo yo que el mensaje acá es, señores, la fiesta se acabó. No van a estar utilizando nuestro sistema bancario para lavar su dinero a empresarios, a funcionarios públicos. No vamos a permitir que por sus fronteras pasen gente que nos pueda venir a provocar un problema de seguridad nacional bajo lo que entiende Washington como su seguridad nacional. Gente, armas, así, drogas. gente, armas, drogas. Entonces, seguiremos viendo la presencia de Estados Unidos y al final lo que nos queda es trabajar precisamente después de este terremoto que ayuden a medio sacudir la casa, trabajar los ciudadanos y los guatemaltecos por construir instituciones, construir un sistema con el cual nosotros mismos podamos forjar nuestro destino sin que nadie nos esté dictando qué hacer. Al resumen. Presidente Jimmy Morales insiste en que hay grupos criminales que utilizaban la defensa de Otto Fernando Pérez Molina. Entrega un folleto donde él cuenta su verdad de la línea. He de contarle que 2 accidentes de autobús se dieron hoy. En total, 35 personas han resultado muertas. Decenas de personas resultaron heridas en 2 accidentes. En el plano internacional, migrantes continúan protesta. Esto por el cierre de las fronteras, principalmente griegas, que permitían el paso a Europa Central. Y en México investigan a policía municipal en Veracruz. Esto por la desaparición de jóvenes. Gracias por habernos acompañado esta noche muy intensa de debate y por participar abierta y libremente. Nosotros tenemos que construir este país, esa es nuestra obligación, ese es el legado que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Un país con instituciones sólidas, un Estado fuerte, con un Estado que pueda funcionar y que nos permita a todos tener derechos, pero también cumplir con nuestras obligaciones. Max Santa Cruz, Mario Rosales, Juan Carlos Sandoval, le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.